El pianosaurio será el enemigo principal del capítulo 4. Muy buenas a todos, gente. Sean bienvenidos a un nuevo video de Poppy Playtime. Hoy vamos a cerrar el ARG de este capítulo con una conclusión que, a la vez, abre un nuevo misterio que descubriremos durante este video. Así que prepárate, toma tu botana favorita, una bebida bien fría y ponte cómodo para disfrutar de este nuevo video, narrado por tu servidor, Talexon. Sin más que decir, ¡comencemos! Por cierto, sé que ves mis videos sin suscribirte, hazlo, es gratis. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayudaría a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. En esta última semana, la página de la terminal donde encontrábamos toda la información de este capítulo cerró por completo. La terminal ha dejado de funcionar, todo fue borrado y ya no se puede acceder a nada de lo que vimos durante esta odisea. Afortunadamente, la comunidad no se dio por vencida y logró hacer un respaldo, lo que nos ha permitido analizar algunos puntos adicionales que antes no conocíamos. Uno de los descubrimientos más importantes fueron los enlaces ocultos en la pantalla de la terminal, apenas visibles, con letras tenues. Esto nos lleva a un archivo de audio completo, que es una llamada entre los directivos de Playtime Co. discutiendo el incendio del teatro. Y el segundo, una imagen corrupta que revela detalles claves sobre el pianosaurio. En este primer enlace encontramos el audio que ya analizamos en un video pasado. You know why we're all here. Let's skip the formalities. Eddie, the cleanup. What's the progress? We'll be in the clear by the week's end. And it goes without saying, but word of this doesn't breathe beyond the factory's walls. Not as anything concrete. I've made sure of that. Has Lockhart come forward with any information? Even the number of bodies? No. Nothing yet. Those poor people. Did we really have to... Did what was necessary, Miss Granger. Of course. The real question here is, when we find who's responsible, whose mistake this is, what do we do with them? Oh, you mean after I've gotten my hands wrapped around their neck? I figured I'd just give it a nice squeeze until they stop squirming around. Sound like a plan? Lath, think rationally here. We need to... If you like having your job, Sharon, beat it! We're busy! It's me. Oh, step on in, Mr. Lockhart. My constituents and I were just discussing some sensitive business. Afraid I'm here to complicate that there. Well, don't leave us in suspense! What half-wit, soon-to-be dead man made this mistake? Dr. Harley Sawyer. En él, los directivos expresan su preocupación por mantener el incendio en secreto, un evento trágico donde muchas personas perdieron la vida. Al final del audio se nos revela que el culpable es el mismísimo Dr. Harley Sawyer, quien tras ser despedido del programa de jóvenes genios de Elliot entró en un arrebato de ira. Sawyer decidió que no se iría de la compañía sin causar un daño enorme, saboteando un proyector para provocar el incendio y culpar a alguien más de ello. Sin embargo, su plan fue descubierto antes de que pudiera llevarse a cabo por completo. Curiosamente, al final del audio hay un ruido bastante fuerte. Hasta ahora no se ha podido descifrar su origen ni su significado. Incluso al analizarlo con un espectrograma, este no tiene ninguna forma. Este sonido misterioso añade un nivel más de intriga a todo este asunto. El segundo enlace nos lleva a una imagen que inicialmente estaba corrupta, pero gracias a la dedicación de la comunidad logramos descifrarla. En esta imagen encontramos tres elementos importantes. Una es el ojo, el mismo que ha aparecido durante todo el ARG. Parece indicar que estamos siendo vigilados por una entidad cuya identidad aún es un misterio. Las teorías más fuertes sugieren que podría ser el Dr. Harley Sawyer, oculto en la fábrica y controlando a Yarnavitas de las sombras. O el experimento 1006, espiándonos desde las cámaras, lo que daría más pistas sobre su verdadera apariencia. El mensaje "You were warned" o "Te lo advertí" está firmado como "Con saludos, Sawyer". Este mensaje sugiere una advertencia directa posiblemente dirigida a Elliot Ludwig, mostrando resentimiento por su despido o mofándose de su legado. Y el tercero es la silueta del pianosaurio.
Aunque antes lo habíamos visto como un juguete, la imagen sugiere que en este capítulo 4 lo veremos en su forma monstruosa, similar a lo que ocurrió con Catnap en el capítulo 3. Esto indica que el Pianosaurio será el villano principal de este capítulo, con un diseño mucho más aterrador y formidable. El mensaje y la conexión con el Pianosaurio dejan muchas dudas. Si el Dr. Sauer sigue vivo, es improbable que haya sobrevivido como humano durante 10 años dentro de la fábrica. Esto refuerza la teoría de que fue transformado en un juguete perdiendo su humanidad pero manteniendo su inteligencia y su sed de venganza. Otra teoría intrigante es que Lightyear traería de vuelta a Sauer a la fábrica con otras intenciones. Según una carta que analizamos en un video pasado, Pierre tenía razones para manipular a Sauer y luego traicionarlo, dándole la libertad para poder dar comienzo a la iniciativa a cuerpos más grandes, pero eventualmente lo traicionaría para convertirlo en un juguete y encerrarlo en la prisión. Y tras los eventos de la Hora de la Alegría, Sauer lograría escapar, pero enfrentaría un problema mayor. Su enemigo, el experimento 1006, también estaría suelto. Este experimento detestaba a Sauer por haberlo torturado, pero se encontraría con Yarnaby primero. Al conocer la fábrica, se apoderaría del área de videovigilancia y controlaría a Yarnaby a través de la música y sus teclas, convirtiéndolo en una especie de perro de caza para sobrevivir y conseguir alimento. Por último, hablemos del Pianosaurio. Aunque se mostró inicialmente como un juguete, todo indica que su versión monstruosa será el villano principal del capítulo 4. Su diseño parece seguir el patrón de otros juguetes corrompidos que ya hemos enfrentado, como a Catnap en el capítulo 3. La silueta filtrada sugiere que el Pianosaurio tendrá una apariencia más aterradora y formidable, lo que lo convierte en un adversario perfecto para este capítulo, y revelación perfecta para cerrar el ARG con broche de oro. Y con esto concluye el ARG del capítulo 4, dejándonos con más preguntas que respuestas. Ahora solo queda esperar al próximo teaser trailer para ver cómo se desarrollan los nuevos misterios que nos aguardan. Pero dime, ¿qué te pareció esta conclusión? ¿Qué fue lo que más te gustó de todo el ARG? Déjamelo saber en los comentarios, tu opinión es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que realmente disfrutes. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo de Poppy Playtime. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo esta comunidad. Sin más que decir, me despido, este ha sido Dalekson y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! Bye bye.